Buenos días, hermanos. Pues me da mucho gusto estar con ustedes para abrir la palabra del Señor juntos y reflexionar sobre uno de los temas que que está dentro de la lista de temas que venimos trabajando. Y que hoy vamos a abordar un nuevo tema sobre las disciplinas espirituales. Así que vamos a orar al Señor, hermanos, que podamos tener un buen tiempo aquí de reflexión en la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Gracias por traernos aquí, Señor, junto con el resto de mis hermanos y poder abrir, Señor, tu palabra, estudiarla, reflexionar, Señor, y poder seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición en nuestro corazón, apertura mental, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos y estar dispuestos, Señor, a reemplazarlas por aquellas que no corresponden y no se relacionan y no tienen compatibilidad con tu palabra. Guíanos, Señor, este momento te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema que está relacionado con el siguiente tema que me va a tocar en algún momento a mí para compartir hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco de una disciplina espiritual sobre el congregar, y la otra disciplina que vamos a conversar conmigo de aquí a un par de domingos tiene que ver con la comunión. Por eso es que el tema que abarca, diríamos, los dos subtemas, tiene que ver la vida cristiana en relación con otros. Me parece que la palabra del Señor enseña claramente sobre este tema de la vida cristiana en relación con otros, y que el tema de congregar es solo apenas un aspecto, no es la totalidad. Porque la comunión o la relación con otros creyentes abarcan otros aspectos que vamos a ir conversando después cuando conversamos sobre el tema de la comunión o la comunidad. Así que hoy nos trae el tema de congregar. Gracias a Dios que los temas que venimos tratando están seleccionados de acuerdo a la cantidad de disciplinas espirituales que tenemos, que estamos viniendo hablando, y no estamos necesariamente hablando un tema porque a algún hermano estamos en contra de él o en contra de una familia. Y por favor, yo quisiera, como anciano de esta iglesia, decirles que cada uno de los temas que tratamos aquí en esta mañana lo hacemos con profunda devoción al Señor, con respeto a la palabra del Señor, pero también con consideración a cada uno de ustedes. Entonces no estamos señalando si cuando un mensaje del Señor llega, te toca el corazón, decimos, no, me tocó el corazón el mensaje, o también te tocó el corazón en el sentido de que desbarató de repente una práctica o una creencia que tú tienes. ¿Saben qué? No se enojen con el predicador, no se moleste, tómenlo como de parte del Señor. El Señor me está hablando para pensar, para considerar, para desechar cosas que de repente no son saludables para mi vida cristiana, hermanos. Entonces tiene esa finalidad. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tema del congregar, y abre sus Biblias por favor en Hebreos capítulo 10 versículo 24 y versículo 25, y vamos a estar revisando este pasaje en varias direcciones, sumando otros textos, pero este es uno de los textos del Nuevo Testamento donde encontramos con bastante claridad sobre el tema de aquellos que han hecho una costumbre de no congregar. Entonces ahí está el versículo 23, dice, 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25: no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces lo que podemos decir a grosso modo sobre este texto es que posiblemente había un problema en los creyentes de aquella época, en el tiempo que se escribió esta carta. Y el problema estaba relacionado con creyentes que habían hecho la costumbre de no congregar, y cuando hablamos de congregar, de no reunirse con los creyentes para la adoración. Y aquí es algo que quiero fijar claramente. Cuando decimos congregar, se refiere a cuando la iglesia se reúne para la adoración. Y obviamente, como nosotros lo entendemos en el centro bíblico, se refiere a la adoración dominical, donde estamos centralizados con la cena del Señor y todo lo que viene alrededor. Entonces está refiriéndose a eso. Entonces, aquí decimos que tienen por costumbre. Entonces, ahora uno se pregunta, obviamente uno piensa, ¿por qué los creyentes del siglo I, después que la iglesia apareció, algunos tenían por costumbre no congregar? Hay varias explicaciones. Una de ellas posiblemente es que tenían temor. Recuerden ustedes el siglo I. El siglo I, el cristianismo, primero fue un cristianismo aceptado, después fue profundamente rechazado. Y muchos creyentes eran cuestionados con su fe, de tal manera que muchos hasta llegaron al martirio por identificarse con Cristo. Entonces muchos creyentes sus propiedades habían sido confiscados, no podían tener libertad de relacionarse con las demás personas, y una serie de problemas, y posiblemente por esas dificultades es que muchos creyentes mejor dejaron de no ir a la iglesia, de no congregar. Pero cuando pensamos ahora nosotros, estamos hablando de nuestros problemas. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo, por lo menos que yo sepa, nadie ha sido extorsionado por venir a la iglesia. O de repente hay, no lo sé, ¿no? Es decir, la banda de los pulpos ha amenazado a los creyentes del centro bíblico de no venir el domingo a la iglesia. Entonces, bueno, puede ser una posibilidad, entonces no venimos. Pero ¿cuáles son los problemas por los que normalmente puede pasar, por la que nosotros dejamos de congregar o no hacemos de la congregación, de reunirnos, una costumbre saludable cristiana que debemos seguir? Y una de ellas tiene que ver, hay dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con la privatización de la espiritualidad. ¿Qué significa esto? Recuerden los temas que venimos tratando: disciplinas espirituales. Todas las disciplinas espirituales, hay disciplinas espirituales que son privadas y hay otras disciplinas espirituales que comparten la comunión con los creyentes. Pero en términos generales, muchos creyentes pueden practicar y tener buenas disciplinas espirituales y no congregar. A eso se llama una espiritualidad privatizada. Es decir, hay creyentes que oran, que leen su Biblia, que inclusive hay creyentes que toman la cena del Señor en su casa, se juntan con uno o dos o solos. Entonces, lo que pasa es que muchos de esos creyentes están entendiendo que la idea de buscar a Dios, de crecer a Dios, tú lo puedes hacer solo. Y el gran problema desde esa perspectiva de la privatización de la espiritualidad es que se produce o se genera creyentes excéntricos espirituales. Les gusta estar solos. Practican las disciplinas espirituales, son fieles a la oración. A veces escuchamos hermanos decir: hermanos, yo no estoy yendo a la iglesia, pero yo soy fiel a mi oración. Y yo leo la Biblia, y no solamente leo la Biblia, hermano, yo escucho un montón de mensajes. Porque ahí te mandan mensajes por WhatsApp, te mandan mensajes, tienes en tu Instagram, tienes en YouTube. Puedes inclusive elegir el mensaje que quieres. Si tú eliges a un predicador que empieza a predicar y ya no te está gustando, haces solamente un clic o mueves el dedo y pasas a otro predicador y él te gusta y tú puedes seguir.
Entonces muchas prácticas espirituales mal practicadas, lo que produce es que llevan a los creyentes a vivir una especie de una fe privada, particular, sin relacionarse a los demás. Y ¿saben qué, hermanos? La primera advertencia que voy a decir con respecto a esto es que no hay disciplinas espirituales desconectadas del cuerpo de Cristo. No hay disciplinas espirituales practicadas por creyentes separadas del cuerpo de Cristo, separadas de una congregación. No hay. Porque hay muchas razones que podríamos mencionar esto, pero la segunda cosa que quiero que podamos reflexionar para tratar de ver el problema es la vida cristiana y sus relaciones en cajas. Bien, miremos la siguiente imagen. En la siguiente imagen es un creyente, y aquí vamos a imaginarlos. No tengo nada contra las hermanas, pero no tuve otra imagen. Puede ser hombre también, ahí no hay problema. Joven, mayor, lo que sea. Es que muchos creyentes, nosotros estamos en el centro de esa imagen. Tú estás en el centro. Y toda tu vida, por ejemplo, tu trabajo, tus amigos, tus estudios, tu familia y todas las relaciones que tú tienes en la vida son como cajas. Y dentro de esas relaciones imagínate, por ejemplo, que esta caja de aquí sea la iglesia. Una de las cajas sea la iglesia. El problema con esta perspectiva de vida es que la vida, cada actividad que nosotros hacemos son cajas cerradas, donde tú estás en el centro y tú decides cuándo abrirla y cuándo cerrarla. Tú eres el soberano acá. Cuándo lo abres y cuándo lo cierras. ¿Y saben cuál es el problema con esto? Es que si imagínate esta caja es la iglesia, la vida de la iglesia, el congregar, entonces sencillamente dices, bueno, tengo vacaciones este mes, este siguiente mes, cierro esa caja, me desaparezco de la iglesia, y entonces pasa un tiempo, dice, muy bien, verdad, tengo una caja de iglesia, ¿no? Entonces lo abro otra vez y empiezo a congregar nuevamente. Y entonces, a eso se refiere cuando la vida cristiana está y las actividades que nosotros tenemos son cajas cerradas, donde tú estás en el centro y tú decides cuándo abrirla y cuándo cerrarla. Si en algún momento quieres abrir lo que es la iglesia, lo abres, pues cuando ya no la quieres, lo cierras. Y entonces te vas. Y te ocupas de las otras cajas. Si otra de las cajas, por ejemplo, para ti es, qué sé yo, la vida fitness, vamos a poner así, la vida fitness, entonces tú te concentras ahí, abres esa caja y toda tu vida se relaciona en base a lo que estás haciendo. Los estudiantes, son estudiantes, su caja. Ahí, tú decides cuándo abrirla y cuándo cerrarla. Y hay estudiantes que, no tengo nada contra los estudiantes de medicina, pero les voy a decir, los estudiantes de medicina no, dice, la carrera es tan difícil que no hay tiempo para ir a la iglesia. No hay tiempo para ir a la iglesia. Tenemos que leer un montón, libros y libros y libros. Y saben que el problema de repente no es la cantidad de libros que lees. Posiblemente no entiendes lo que lees, y entonces necesitas muchos días para tratar de leer. Y sabe qué es lo que necesitas de repente. Una buena instrucción de cómo devorarte un libro en 3 días, en 2 días. Pero así nosotros podemos poner un ejemplo. Soy estudiante de este tipo, o mi trabajo, hay hermanos que trabajan, por ejemplo, en la salud, y ellos pues no tienen la culpa en que les programen domingo para estar trabajando. O otros hermanos que trabajan también domingo. No me estoy refiriendo necesariamente a esas cosas, sino me refiero en el sentido de que el creyente está en el centro de su vida y de sus relaciones, y todo lo que hace son cajas listas para abrir y listas para cerrar. Y ¿saben qué? Lo terrible con esta visión de vida es que muchos creyentes han hecho de la iglesia una caja donde pueden abrir y otra caja donde ellos pueden cerrar. Pero, sin embargo, la contraparte de esto, el cambio con respecto a la congregación, la siguiente imagen, por favor.
pensando en Hebreos capítulo 10, 10:25. Voy a volver a leer 10:24. Y considerémonos unos a otros. Dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es hacer iglesia entonces? Y eso es lo que quisiéramos hablar en este momento. ¿Qué es hacer iglesia? ¿Por qué debemos congregar? ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Me estoy refiriendo a ir a la iglesia, no de edificio, sino la adoración, congregar. Porque alguien puede decir, bueno, hermano, yo toda la semana voy al centro bíblico, pero vienes a usar los baños durante la semana cuando pasas por aquí. O quieres hacer alguna coordinación aquí en la iglesia, vienes, yo voy todo el tiempo. No me refiero a eso. El texto bíblico menciona, y no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Hemos tratado de ver el problema, pero añadido a este problema, veamos esta otra ilustración. Veamos esta ilustración. ¿Cómo nosotros nos entendemos a sí mismos como creyentes? Una pregunta de identidad. Pues yo te preguntara a ti en esta mañana, ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Quién eres tú? Vamos a encontrar diversas respuestas. Pero una respuesta fundamental es decir, soy un hijo de Dios. Soy un creyente. Ok, entonces como creyente yo tengo una identidad en Cristo. Mi identidad está centrada en Cristo, pero la pregunta que ahora vamos a hacer en este momento, relacionando con el versículo de Hebreos de no dejar de estar congregando en la iglesia, si nosotros somos creyentes, tenemos una identidad con Cristo, ahora la pregunta es, ¿cómo tú lo interpretas las otras relaciones de la vida? Si tú eres un creyente, ¿cómo relacionas tus responsabilidades? Y tenemos la misma imagen de la anterior. Tú y yo estamos en el centro. Y todas nuestras responsabilidades, tenemos allá trabajo, estudios, familia y todas las responsabilidades que tú tienes, vida social, lo que sea, campeonatos, no sé, lo que sea. Tienes responsabilidades y una de ellas, vamos a poner otra vez, es también la iglesia. Una de las responsabilidades también es la iglesia. En esta figura, el creyente está nuevamente en el centro. Y todas sus responsabilidades están alrededor, donde una de sus responsabilidades es la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Cuando enfocamos la vida, el creyente en el centro, su identidad en Cristo y todas sus responsabilidades alrededor, como acabo de mencionar, y dentro de ellas está una de ellas congregar, y la iglesia. ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Qué pasa cuando empezamos a querer hacer esto, después esto, cubrir responsabilidades en la vida cristiana? Aquí, acá, amigos, tenemos una cena, tenemos una salida, tenemos un cumpleaños, tenemos un matrimonio, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para un estudio, tenemos el trabajo, tenemos los que tenemos hijos pequeños, nuestros hijos necesitan jugar con sus amiguitos otro día, necesitan ver el cine otro día, y entonces todas nuestras responsabilidades, y dentro de ellas está la iglesia. ¿Saben qué es lo que va a pasar con eso? Es que en algún momento una de esas responsabilidades no se va a hacer bien. En algún momento una de esas responsabilidades no se van a hacer bien, o en el peor de los casos se va a dejar de hacer esas responsabilidades porque no se puede llevar con todo, y entonces muchas veces el congregar es una de esas responsabilidades del creyente que lo deja para dar prioridad a las otras responsabilidades que tiene. Pero ¿será cierto, hermanos, bíblicamente, que nosotros debemos interpretar nuestras relaciones humanas como creyentes desde esa perspectiva? O sea, ¿será cierto que yo como creyente estoy en el centro y todas mis relaciones dependen de lo que yo voy a hacer con las demás?
Pero ¿qué tal cuando mencionamos en este versículo, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos al amor y todo lo demás? Cambiamos de paradigma y miremos la otra imagen. Miremos la otra imagen. En este cambio, lo que menciona es, mira lo que estamos observando. En esta imagen, tú no estás en el centro. ¿Quién está en el centro? La iglesia. Pero alguno de ustedes dirá, este hermano ya nos quiere meter a la iglesia todo el tiempo. Quiere que nuestras relaciones, los demás queremos dejarla y quieren estar metidos acá en la iglesia. Pero seamos un poco más profundos y no simplistas. Miren, cuando yo digo la iglesia, hermanos, no me estoy refiriendo necesariamente a un edificio. Me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando se habla del cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos, ustedes revisen en la Biblia, el Nuevo Testamento, la aparición de la iglesia. No hay iglesia universal solamente. Algunos dicen, hermano, yo pertenezco a la iglesia universal, claro. Pero cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento, siempre vas a encontrar la iglesia universal expresada en una comunidad de creyentes que se reúnen y congregan. Y ahí aparece la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y las demás iglesias del Nuevo Testamento. Es decir, la congregación como un grupo de creyentes que se reúnen para adorar al Señor. Entonces, la iglesia de Cristo, expresada en una iglesia pequeña, congregacional como esta, una iglesia local, física, se convierte en nuestra embajada. Y por eso tiene razón cuando el Señor dice, ahora ustedes son embajadores de Cristo y tenemos una embajada. ¿Y saben cuál es nuestra embajada? La iglesia. La identidad del creyente ya no es como el anterior, es solo en el centro decidiendo qué hacer. No, su identidad está en el cuerpo de Cristo, la iglesia. A partir de esa identidad en Cristo, el cuerpo de Cristo expresado en una iglesia local, a partir de ahí uno se relaciona con el resto. Trabajo, estudios, ejercicios, pon lo que sea. A partir de ahí. Entonces esto tiene que cambiar, este paradigma tiene que cambiar en nuestra manera de pensar y de hacer iglesia y de ser iglesia. Tiene que cambiar porque en este paradigma, en este modelo, entonces la prioridad del cuerpo de Cristo, los intereses del cuerpo de Cristo van a ser importantes, prioritarios para la vida del creyente, y todo el resto de la vida van a ser maneras de cómo yo desarrollo, para lo cual la iglesia existe, para cumplir la misión de Dios. Entonces, cuando yo como iglesia en Cristo, con mis hermanos, estoy aquí fortaleciéndome en la palabra, aprendiendo del Señor y todo lo demás con miras a salir, cuando yo miro a mis amigos, entonces para mí mis amigos es un campo de misión. Cuando yo miro mi trabajo, es un campo de misión, una extensión del campo del trabajo de la iglesia. Cuando yo veo mis estudios, es una extensión de la misión de la iglesia. Entonces, todos los creyentes como cuerpo local, como una embajada de Cristo, con una misión, empezamos a interpretar nuestras relaciones de otra manera. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces el congregar se hace una cuestión vital para el creyente. Vital. Créanme que para mí ha sido difícil años entender esta verdad como creyente. Porque ¿cuántas cosas no queremos hacer el domingo? Una de ellas, dormir. Y algunos hermanos quieren seguir durmiendo, vienen al culto a dormir un poco más. Entonces está bien, pero por lo menos están durmiendo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es diferente que dormir solo, no es su cama. Hermanos, noten lo que estoy tratando de decirles.
Si nosotros no captamos este elemento básico de la fe en nuestra relación con el cuerpo de Cristo, siempre vas a estar luchando entre ir y no ir a la iglesia, entre levantarte y no levantarte a la iglesia. Y siempre vas a estar ahí, siempre vas a tener otra cosa mejor que hacer, siempre vas a estar luchando con otra cosa. Pero cuando llegamos a comprender esto, entonces tú como creyente te preparas para venir a congregar. Estás anhelando que llegue el primer día de la semana para juntarte con tus hermanos, adorar al Señor, experimentar a Cristo, las relaciones. Estás buscando que llegue ya domingo, o cuando viajas, estás en otro país, estás buscando una iglesia para congregar. Pero cuando tú estás en el centro y la iglesia es una de las otras cosas que tú haces, entonces eso puede esperar. Eso puede cambiar. Este año me declaro vacaciones, no voy a la iglesia. Me dedico a hacer otra cosa el domingo. Este año, hijos, a ver, este mes no vamos a ir a salir el sol, no, vamos a la playa. Porque no es importante. Ahora digo, ¿la playa es malo? ¿Jugar es malo? ¿Dormir es malo? No. ¿Reunirse con los amigos es malo? No. Nada de esas cosas son malas. Hermano, todas esas cosas son campos de misión para el creyente. Ahora, por ejemplo, a raíz de mi hijo que juega pickleball en el negocio de Eduardo, en su club, yo también entro al pickleball. Y es más, y lo digo ahí grabado, ¿no? Me he ganado una medalla el día de ayer. Pero ¿sabe qué pasó? Fue equivocación. Tuve que devolver la medalla. Fue un lapsus de los organizadores. Pero ¿saben qué? Para mí, y yo digo, bueno, hemos añadido otra actividad más como familia y nos vamos al pickleball como familia, todos. Pero uno de ustedes estarán diciendo, bueno, están añadiendo otra cosa y posiblemente están dejando otras cosas que hacer importantes en la iglesia o en la vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Conversando con mi familia, para mí añadir ese espacio como familia de ir es una extensión de la iglesia. Quiero seguir con la misión ahí. Y eso también está en el corazón de Eduardo, de su esposa, y de Vicente, que ha venido hace poco y está con nosotros. Pero cuando el orden cambia, hermano, hasta la misión cambia. Hasta el compromiso de compartir el evangelio toma su lugar. Pero nosotros somos una embajada. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, expresado en una iglesia local. Mi identidad está en Cristo, pero en relación con mis otros hermanos. Entonces aquí en la iglesia local yo me fortalezco, escucho, vamos a ver un poquito más de esto, la palabra del Señor, alabo con mis hermanos, me edifico con los dones y todo lo demás que vamos a mencionar un poquito más, y todo lo demás. Entonces nosotros de aquí salimos hacia el mundo a extender la misión de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que somos tú y yo que hemos creído en Jesucristo. Qué cambio, ¿no? En nuestra vida. Pero rápidamente quiero mencionar que hay 3 obstáculos para uno desarrollar una vida congregacional y en comunidad, como hermanos. 3 problemas. Uno de ellos tiene que ver con el individualismo, que algo ya he mencionado. Es decir, cuando hay creyentes o la iglesia practican disciplinas espirituales separadas del cuerpo de Cristo, la iglesia reunida, el cuerpo del Señor, reunida adorando al Señor. Cuando practicamos una vida así, lo que hace es que nosotros nos dividamos o practicamos una vida cristiana muy solitaria. ¿Y saben qué, hermanos? No es bíblico la vida cristiana solitaria. No es bíblico. No es bíblico, hermanos. Y usted podría decir, bueno, pero yo escucho el mensaje en YouTube o en la televisión, en lo que sea. Estoy con la palabra, estoy orando, hermanos. No hay iglesia, no hay creyentes
que viven su espiritualidad solos. No hay creyentes solitarios, no es bíblico. Lo único bíblico con respecto a los creyentes es que viven en comunidad, son una congregación. Y a partir de ahí se entiende el resto. El otro problema frente al congregar y la comunidad es el compartimento. Significa esto un parecido a lo que he mencionado. La vida en cajas. Toda la vida está en cajas y la iglesia es una de ellas. Los amigos son esto y yo abro y cierro cuando quiero. ¿Y saben cuál es el otro problema, hermanos, para congregar? Es el ajetreo de la vida. Actividades urgentes y actividades no urgentes. En las actividades no urgentes, como por ejemplo ver televisión, trabajar demasiado, compromisos con las asociaciones, vida social, el juego de los hijos, el deporte de los hijos, todo tipo de actividades, y dentro de ellas están las actividades de la iglesia y estamos tratando de cumplir, ¿no? Estamos tratando de cubrir acá, cubrir allá y cubrir allá, y lo que pasa al final es que vivimos una vida cristiana ajetreada, y lo que pasa es, hermanos, es que algo vamos a tener que hacer mal. Entonces los creyentes tenemos que ser sabios, muy sabios con este asunto, demasiado sabios, para saber de cómo al reflexionar con nuestra identidad en Cristo, el congregar, la iglesia, a partir de ahí se entiende todo el resto. Y saben que cuando hacemos esto, posiblemente como familia vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas. Los jóvenes, cuando hacen esto, posiblemente van a llegar a la conclusión que van a tener que dejar esto. ¿Por qué? Porque se está interrumpiendo mi comunión, mi participación, mi servicio dentro de una comunidad, de un cuerpo de Cristo como la iglesia. Quiero terminar con esta parte de por qué ir a la iglesia. Y esto está relacionado con hacer de la congregación, la adoración, tu prioridad en tu vida. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque tienes tiempo, porque te sobra el tiempo, entonces cuando ya te falta, pues no vas a venir. ¿Por qué más vienes a la iglesia? Porque tengo un negocio que hacer con un hermano. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque yo encuentro a mis amigos ahí. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque no tengo a nadie en mi casa, vivo solo, entonces voy a buscar gente y vengo a la iglesia. Hermanos, cualquiera sea tu motivación que vengas a la congregación, pero quiero mencionarles por lo menos algunas cosas. Hay varias que tengo aquí anotadas, pero por lo menos las más sobresalientes. ¿Por qué ir a la iglesia? Porque es un requisito bíblico para todos los cristianos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. La iglesia del Nuevo Testamento entendió que su identidad como creyentes estaba también conectada con un cuerpo local, la iglesia. La invención de la iglesia, de juntarse los creyentes para la adoración, no es un invento de los creyentes. Es el movimiento del Espíritu Santo guiando a los creyentes y congregando. Y por eso es que después la exhortación es a no dejar de congregar como otros tienen por costumbres. Es un requisito bíblico para todos los cristianos. El segundo, expresa obediencia al mandato más grande. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 12, versículo 28-30? A Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué responde Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Es decir, vas a amar a Dios de una manera sorprendente. Pero ¿sabes qué? No quieres venir a la iglesia, al cuerpo de Cristo que Él ha creado. Entonces tu amor a Dios es, ¿dónde queda entonces? Yo digo, yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Yo estoy dispuesto a hacer con todo para el Señor. Pero no tienes ni siquiera la poca fuerza para levantarte temprano el domingo de tu cama y venir a la iglesia. No, Señor, yo amo al Señor y estoy dispuesto a hacer todo lo que el Señor me pide.
pero no tienes ni la valentía de abrir los ojos en la mañana y venir a la congregación. Ni siquiera puedes levantarte de tu cama. El tercero, te permite escuchar en persona la palabra de Dios. Muchas veces yo repito esto. Cuando Dios inspiró su palabra, la palabra del Señor es predicada e enseñada en el cuerpo de Cristo. La iglesia reunida se abre la palabra del Señor, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, antes no lo abrían, no eran rollos, más bien lo desenrollaban. Pero nosotros lo abrimos, la palabra del Señor en persona. Pero ahora estamos luchando, los púlpitos de las congregaciones como esta, están luchando con una variedad de mensajes que hay por los medios sociales. Y hay tal vez mejores mensajes. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema con ese sistema? Es que vemos la predicación de la palabra del Señor, como si fuera un menú. Donde, claro, yo estoy escuchando algo en la pantalla, estoy viendo y digo, no me gusta, lo cambio. Y lo cambio. Y trato de buscar lo que a mí me gusta. Pero en la iglesia se abre la palabra del Señor, se reflexiona públicamente la palabra del Señor entre todos nosotros, pues nos permite escuchar la palabra de Dios en público. Otro, te permite tomar la cena del Señor. Aquí estábamos temprano con un grupo de hermanos hablando sobre discipulado y decíamos, ¿por qué la iglesia, centro bíblico, en la cena del Señor hay muchísima falta de hermanos? Otra vez menciono, y va a haber un tema sobre la cena del Señor, pero nada más quiero mencionar de por qué tú tienes que venir a la congregación, a congregar. ¿Por qué tienes que venir? Porque te permite tomar la cena del Señor, participar de esta ordenanza del Señor. ¿Cómo lo vas a hacer si no asistes? ¿Cómo lo vas a hacer? Los pocos hermanos que nos han pedido la cena del Señor para llevarles a su casa, no ha sido porque ya el centro bíblico está empezando a hacer delivery de la cena del Señor. No, por si acaso, no estamos trabajando ni con Rappi ni con nada de esas cosas. No, sencillamente era una hermana que profundamente quería participar de la cena del Señor, pero no podía por su enfermedad, por mucho tiempo. Entonces nos pidió por favor que los ancianos vayamos a su casa y tomemos la cena del Señor con ella, y eso lo hicimos. Pero la cena del Señor, hermanos, es una experiencia y práctica en iglesia reunida. La cena del Señor. Y aquí vamos otra vez con aquellos jóvenes o creyentes o lo que sean, que han conocido a Cristo y están ahí. ¿Cuándo van a participar de la cena del Señor? ¿Cuándo van a participar? Pero todavía no me bautismo. ¿Pero cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo lo vas a hacer? No estoy preparado. ¿Pero preparado para qué? ¿Para el agua? ¿O nunca te has bañado? ¿O tienes miedo al agua? No sé, ¿no? Podemos atemperarlo si deseas, ¿no? Eso es lo de menos. Pero, hermano, la cena del Señor es el corazón de la adoración dominical. Cada joven, cada niño que ya está entendiendo esto, lo que acabo de mencionar, debe anhelar venir el domingo para participar en la cena del Señor. Pero ¿qué pasa en nuestra iglesia? La mayoría de nosotros somos irresponsables en esto. Lo dejamos a la cena del Señor como una última cosa y decimos, yo voy al primer culto y voy al segundo culto. No sé quién ha inventado tal cosa. En centro bíblico no tenemos primer culto ni segundo culto. Tenemos un solo culto con un pequeño break para saludarnos. Nada más, pero es uno solo. Y el tema del saludo es para estrecharnos las manos unos a otros. La cena del Señor. Otro que quería mencionar, te permite tomar la cena del Señor. Bueno, no da tiempo para poner ahí, pero hay otra más aquí que tengo. Una de ellas, por ejemplo, es, y aquí con esto termino, te ayuda a tener una vida cristiana equilibrada. Escuchen lo que voy a mencionar. Los que no asisten a la iglesia a congregar suelen ser creyentes desequilibrados espiritualmente. Me explico un poco más. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno viene a la iglesia a congregar? El problema es que
en la vida espiritual, nosotros los creyentes empezamos a torcernos cuando nosotros no estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo somos motivados a buscar al Señor. ¿Cuántas veces yo he sido motivado por un hermano aquí o una hermana de la iglesia cuando he venido y estaba yo luchando con mi orar o no orar? Algunas veces sí oraba, otras veces no oraba en mi casa de una manera individual. Y cuántas veces escuchando un testimonio de una hermana cuando menciona que cómo Dios le ha contestado la oración, cómo Dios le está bendiciendo. ¿Cuándo me sentí motivado a la oración? ¿Cuántas veces cuando yo veo a mis otros hermanos reunidos, cuando veo, por ejemplo, cómo disciplinan a sus hijos, cómo crían a sus hijos, uno aprende, hoy tengo que corregir esta práctica en mi casa? Entonces soy motivado a la espiritualidad a mi forma personal, a mi familia, a través de la vivencia de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos desconectamos de la iglesia local? ¿Quiénes van a ser tus modelos? ¿Quién va a influenciar? Un amigo tuyo, cualquiera que te reúnes por allá, te va a decir acá, ¿sabes qué, Jared? Ven acá, vamos orando por tu familia. Y lo peor en esto es que algunos creyentes llegan a sostener que viven mejor entre no creyentes que con los creyentes. Eso es lo peor. ¿Saben por qué es lo peor? Porque no están entendiendo un problema, una realidad sencilla. ¿Y saben cuál es la realidad? Es que muchos creyentes se desilusionan de la iglesia o tienen relaciones tóxicas en la iglesia porque están pensando que la iglesia, los creyentes, son personas santas, sin fallas. Y nuestro caminar a la medida de Cristo ya está completa acá en la iglesia. Entonces, cuando pensamos de esa manera, no podemos tolerar a un hermano cuando falla con uno. Pero cuando pensamos que la iglesia es un grupo de creyentes, pecadores, que están caminando hacia la estatura, la meta que es Cristo, y están caminando, y seguramente vamos a fallar en ese proceso, entonces yo como creyente no lo veo eso como un obstáculo, sino como una bendición para crecer juntos. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, el mundo les va a conocer a ustedes porque ustedes se reúnen y se aman como mis discípulos. Pero algunos creyentes dicen, bueno, como las relaciones son tóxicas en la iglesia, lo mejor es no congregar. Pues es el camino contrario que estamos haciendo a la voluntad de Dios. Y aquí es la respuesta para aquellos creyentes insatisfechos. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Para qué vas a la iglesia? Para creyentes insatisfechos, para creyentes que piensan de que esta iglesia no me cubre mis expectativas. Pero ¿qué es para ti la iglesia entonces? El congregar. ¿Qué es para ti? Si para ti la iglesia es como un centro comercial, un mall, donde vas comprando donde lo que tú quieres y vas a la tienda y no quieres y vas yendo allá. Si piensas de esa manera, entonces la iglesia, claro, vas a pensarlo como un mall. Esta iglesia no me da lo que yo estoy buscando. Entonces ahí vienen los problemas. Entonces la vida desequilibrada espiritualmente se reacondiciona cuando nos juntamos entre hermanos, entre creyentes. Te da aliento. El compañerismo espiritual, unos con otros, luchando y avanzando en la vida cristiana con todos los problemas que podemos nosotros tener. Ir a la iglesia ir a la iglesia también es una manera de apoyar la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? Imagínense las iglesias locales. Las iglesias locales son pequeñas embajadas del reino de Dios. Las iglesias es invento del Señor, la obra del Señor. Entonces, si yo congrego, me identifico con un grupo local, lo que estoy haciendo es favorecer y apoyar la obra de Dios. Entonces yo apoyo la obra de Dios, y por eso es que cada domingo yo estoy listo para identificarme con un cuerpo local que es la iglesia y congregar, porque estoy apoyando la obra de Dios, y además de eso me identifica que soy un cristiano, un hijo de Dios. ¿Por qué?
usted va a una iglesia como esta y va a encontrar que la mayoría no son creyentes. ¿Usted ha asistido alguna vez a una iglesia donde todos no son creyentes? Es que la gente que no cree no están en las iglesias. Los que están en las iglesias locales somos nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes, de aquí salimos para alcanzar al no creyente. De aquí salimos para alcanzar al no creyente. Es diferente. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ver esto como un lugar donde nos fortalecemos, nos alentamos, nos motivamos y recibimos el alimento necesario para salir de aquí al mundo, para ir a alcanzar al mundo y no al revés. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a corregir esta mala costumbre de no congregar, si ese es el problema con algunos de nosotros. Es el tiempo de corregir esto. Como iglesia, deseamos, hermanos, que cuando empezamos el servicio en la iglesia, la cena del Señor, estemos aquí todos y cada uno de nosotros sentados, listos para adorar al Señor, juntos y vivir la influencia del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne. El Espíritu de Dios está moviéndose en esta congregación, hablándonos y desafiándonos a cada uno de nosotros a seguir y ser más como Cristo. Amén, hermanos. Por favor, tómenlo de parte del Señor. Y no es que estamos enojados con ustedes. No, para nada. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por hacernos recordar, Señor, lo vital que es, Señor, el cuerpo local que tú has inventado, que tú has creado, por la cual nosotros como creyentes nos identificamos. Y estamos como iglesia reunidos, Señor, para adorarte, para bendecirte. Bendiga nuestras relaciones entre creyentes. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos un par de anuncios. Nuestro hermano Ricky va a continuar. Pero hay un anuncio que quiero mencionar con respecto al 7, si me equivoco, es el 7 del mes que viene, que es martes. Justo lo hemos puesto en martes porque el día siguiente es feriado. Entonces, la idea es que podamos estar toda la congregación reunidos para un tiempo de planificación y de ágape. Vamos a tener un tiempo de planificación y de ágape. Ustedes ya saben lo que significa ágape, ¿no? Ok, muy bien. Esperemos regresar a los inicios del centro bíblico de esos ágapes. Y yo recuerdo esos ágapes cuando yo venía, cuando era todavía joven, ¿no? Venía con el estómago vacío porque había tanto para comer en ese día. Pero después los ágapes se han vuelto un poco austeros, ¿no? Esperamos que este 7 no sea así. El Señor ha provisto, hay un hermano, una familia que ha donado el plato fuerte, diríamos, para el ágape, la comida, ¿no? Y estamos agradecidos por eso, pero hay libertad para todos y cada uno de nosotros para traer de repente refrescos, algo caliente, algo frío, algún bocadillo por ahí que nos ayude a que podamos seguir disfrutando la comunión entre hermanos. Entonces, hermanos, esta reunión, ¿para quién es? Para toda la iglesia. Todos participemos, hermanos. Va a ser a las 6 de la tarde. Y vamos a tratar de terminar en una hora prudente para que ustedes de ahí puedan ya ir a hacer sus cosas como familia y también el día siguiente aprovechen el feriado, no sé, quieran viajar o hacer cualquier otra cosa. Entonces por eso es que hemos elegido ese día y al día siguiente, como no hay colegio, no hay esas actividades, entonces nuestros hijos pueden estar un poco más libres el día siguiente. Entonces el día 7, martes 7, vamos a suspender ese día el estudio bíblico, no va a haber estudio bíblico en ningún lado, porque es un martes la reunión y vamos a estar aquí como iglesia para reunirnos, para planificar y para participar de la cena del Señor. Y además de eso, en la planificación vamos a tocar varios temas que tienen que ver con la iglesia, con los ministerios, con el colegio y otros temas más relacionados. Así que, hermanos, por favor, vengan el 7 del siguiente mes. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con los anuncios. Ahí le dejo con un hermano.